Tragedia ferroviaria en España que a esta hora, al menos, se ha llevado la vida de 39 personas y hay más de 150 heridos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues vamos a recapitular la información que tenemos en este momento. Hay que recordar que este accidente se produjo en la tarde del domingo a la altura de Adamuz, al norte de Córdoba, y que fue provocado porque esos 8 vagones de Lirio con origen Málaga, que circulaban con 294 personas a bordo en dirección a Madrid, pues sufrió un descarrilamiento. A los 20 segundos, un Alvia proveniente de Madrid a Huelva, en este caso tenía 4 coches y en él viajaban 187 personas, embistió con esos vagones que habían descarrilado a las 7:45, cuando el Lirio invadió la vía contigua, según informaciones de Adif. En ese punto es donde el Lirio se sale de la vía por motivos aún desconocidos. Todavía no sabemos el porqué. Hay que tener en cuenta que sí que existen sistemas de seguridad para esta situación, pero el segundo tren intentó frenar, pero no consiguió evitar el choque de su cabecera contra algunos de los vagones desplazados del Lirio sobre la vía. A consecuencia del impacto, los 2 primeros elementos del Alvia, donde iban 53 pasajeros, cayeron por un talud de unos 4 metros. Uno de los fallecidos es el maquinista de ese tren Alvia. ¿Qué es lo que sabemos sobre ese tramo? Porque esto también lo hemos conocido. Son numerosos los informes que se han ido publicando en las últimas horas que ya alertaban, y esto lo dice la propia DIF, hasta 20 incidencias en la infraestructura de Adamuz desde el año 2022, contando lo ocurrido este domingo. Ha sido en ese tramo donde ha tenido lugar el choque entre los 2 trenes, y a todo esto también hemos conocido que se había reformado en el mes de mayo del año 2025, es decir, hace menos de un año, ese tramo precisamente por esos incidentes. 700 millones de euros fue lo que costó esa renovación, y Óscar Puente ayer por la noche hacía referencia a ello. Esta vía, en la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Pero tras la renovación, pues claro, lo primero que uno tendría que decir, escuchando lo que dice Óscar Puente, es, bueno, habrá que investigar cómo se ha renovado. De esos 700 millones, a ver cuántos han gastado en renovarse esas vías y cómo se ha hecho. Sería lo primero. Pero es que tras la renovación, Adif también registró hasta 7 incidencias en esa misma zona en la que se produjo el fatal accidente. Carlos Bertomeu, que es el presidente de Irio, también mostraba su extrañeza por el accidente, que no encontraba mucho sentido. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante, ni un descarrilamiento, es un accidente extraño. Y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo, y como primer fin, para llegar a determinar la causa, qué ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. Pues esto decía el presidente de Irio, pero como digo, vamos conociendo cada vez más datos que estas incidencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba pues no son nuevas. Había numerosas quejas, incluido también por parte de los maquinistas. Tanto es así que llegó hasta el Senado, por parte, en este caso, del Partido Popular, que preguntó al respecto a Óscar Puente sobre estas incidencias. Están también saliendo las personas que están más metidas en el mundo ferroviario, en este caso Rafael Escudero, que ha estado hoy en el programa de Ana Rosas, el secretario general del sindicato ferroviario, que también llamaba la atención, denunciaba que esto se venía avisando y que había numerosas quejas sobre esta zona desde hace tiempo. Un punto
peligroso? Sí, ahora están apareciendo informaciones de las compañeras y los compañeros de conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no?, de las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce de la cafetería la caída, fruto de la vibración, la cafetería, caída de elementos de dentro de la cafetería que le caen en la cabeza a una compañera. No fue una cosa grave, pero fue... En este trayecto, en este punto. Producto de esas vibraciones. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Pero después de la renovación, incluso después del mes de mayo. Justo después de mayo, de esas obras de renovación, esas vibraciones seguían ocurriendo. La hipótesis que se está manejando a esta hora, recalco lo de hipótesis, la investigación del accidente se centra, pone su foco, en un fallo de las vías como causa del siniestro. En concreto, en un fallo en la soldadura del carril derecho de la vía por la que circulaba el Lirio, que fue el que descarriló, es lo que está llevando todas las miradas de la investigación como la causa que provocó la colisión posterior y esa trágica, al menos, muerte de 39 personas. Pero ¿cómo sabemos que esto no está pasando en otras vías? Esa es la incertidumbre que empieza a vivir España. Lo que demuestra, cuando hablamos de un país tercermundista, es precisamente eso. ¿Qué es un país civilizado? Pues un país civilizado, al final, es la certeza. La certeza de saber que uno sale del trabajo y va andando a su casa y va a llegar sin que lo secuestren, sin que le roben, sin que les pase nada. La certeza de saber que puedes coger un tren, un avión, para desplazarte por el territorio nacional. Claro, esto nosotros lo damos como algo normal, y no es normal. En los países tercermundistas esto no ocurre, ni siquiera se plantea la posibilidad. Es la certeza de saber que uno coge un tren a una hora y llega a su destino a la hora que aparece en el billete. Al final la civilización es eso. En España, ese punto ya hace mucho que se perdió. No existe esa certeza, es la incertidumbre, que es lo propio de un país tercermundista. Del mismo modo, la certeza cuando uno coge un coche y dice, bueno, pues si yo paso por encima de este puente, el puente no se va a caer. Claro, nosotros pensamos, ¿pero cómo se va a caer? Esto, en muchísimos países, queridos amigos, es lo que ocurre. No existe ese componente. Pero es que a ello hay que sumarle que, sin saber qué es lo que ha ocurrido, esto nos lo tiene que decir una comisión de investigación que depende del gobierno. ¿Quién puede garantizar que nos van a decir la verdad? Bueno, pues esto decía Pedro Sánchez. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad. La verdad. ¿Han sabido ustedes, si os pregunto, qué causó el apagón? ¿Sabría alguien responder a esta pregunta? ¿Cuántas víctimas dejó el apagón? A día de hoy no lo sabemos. ¿Y a qué juegan? Pues al olvido. Es lógico. Al final el ser humano, pues oye, tiene que seguir su vida adelante, pero es a lo que están jugando. Supongamos que se debe a la infraestructura. Va a salir el presidente del gobierno a decir si esto ha pasado porque nosotros tenemos un ministerio cuyo máximo responsable, que es Óscar Puente, se dedica a insultar al personal en X, pasa largas horas ahí, a gastar el dinero del contribuyente en crear un equipo para ver qué es lo que están diciendo de él los medios de comunicación e ir recopilando los insultos que recibe,
Y porque también no decirlo, pues hombre, nosotros estábamos a otras cuestiones, no tanto al tema del mantenimiento, sino pues yo he a ti esta obra a cambio de esta mordida. ¿Va a salir Pedro Sánchez a decirnos esto? ¿Lo va a hacer? Insisto, ¿sabría alguien decir, por fuentes oficiales, que ahora escucharemos de Sánchez, que es a lo que insta la ciudadanía? No, esto son solo fuentes oficiales. A saber el motivo que causó el apagón en todo el país. Algo también muy propio del tercer mundo. Otra de las certezas de la civilización. Y es que, bueno, pues la electricidad funciona, el agua funciona, en fin, que las cosas funcionan. Nosotros venimos pues arrastrando y viviendo del pasado muchísimo tiempo. Y cada vez peor. Sobre los bulos también se pronunciaba, porque ya saben que la verdad según, porque si no encaja entonces no. Y lo importante es el relato. Que esto sí que es verdad que la PSOE siempre está muy preocupado. Entonces, advertí a los ciudadanos de hoy que no se informen ustedes por otros medios, que ya les contaremos nosotros lo que ha pasado. Que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Víctimas y familiares que poco le importan al gobierno. De hecho, Óscar Puente, anoche, cuando comparecía, estaba riéndose. ¿De qué se ríe? ¿Qué es lo divertido? Pero algunos dicen, no, pero es que esto no es esto. No hay que politizarlo. Entonces, miren, yo comprendo que hay gente que no le guste la política, y con buen criterio, porque la verdad es que es un mundo repugnante, pero al final lo que permite que un país funcione o no funcione son las políticas que se adoptan. Y por supuesto que hay que buscar responsables políticos. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Todo apunta a que se debe a una cuestión de la infraestructura, por los numerosos avisos que vamos conociendo e incluso, como hemos comentado antes, el propio Rafael Escudero diciendo, no, si es que esto, si lo de las vibraciones no es normal. Seguro que alguno de ustedes ha cogido esa línea en más de una ocasión, esa vía, y ha sufrido esas vibraciones. Y claro que no son normales. Cualquiera que haya estado en Japón y haya cogido su tren de alta velocidad, dice, esto así no vibra. No han tenido ni un solo accidente. Y llevan muchos más años que nosotros con la alta velocidad. Todo apunta a eso. Ya sabemos que el gobierno va a decir que no. A ver a quién le echamos la culpa. Y algunos lo intentaban anoche diciendo es que esto pasa por privatizar. Pero claro, esto no va a funcionar. Pero otro punto de tercermundismo, habla Sánchez de la incertidumbre, es el hecho de decir, supongamos las explicaciones que da el gobierno. No nos las podemos creer. Ese es otro punto. Esto es lo que ocurre en los países tercermundistas. Cuando hay una tragedia, cuando ven uno esas imágenes de un puente que colapsa y se lleva la vida de no sé cuántas personas, o esos trenes que descarrilan frecuentemente en la India o en Bangladesh, todos dan por hecho que nunca van a saber la verdad. Que seguramente todo eso se debe a que la obra, esto es muy propio de los países africanos, se presupuesta en 100 millones. De esos 100 millones tienes que ir repartiendo mordidas. Al señor chino, que es el que suele hacer esas obras en África en los últimos tiempos, del presupuesto le quedan 10. Y digo, pues hago la carretera con estos materiales y mal y a ver lo que dura. Y la carretera dura poco, claro. El puente dura poco. Los túneles duran poco. Y se llevan la vida de los ciudadanos. Son esos dos componentes. La falta de certidumbre y también la falta de credibilidad de nuestras instituciones de estar 100% seguros que el gobierno no nos va a contar la verdad. Eso es el tercer mundo. ¡Comenzamos!